Hola, mi nombre es Alejandra. ¿Sabías por qué los hipopótamos de Pablo Escobar son un problema? Bueno, los hipopótamos han aprovechado una oportunidad evolutiva al no tener depredadores naturales en América del Sur, como lo son los leones y cocodrilos, que normalmente se comerían sus crías. Esto significa que los hipopótamos pueden reproducirse mucho más fácilmente en nuestro país. El crecimiento de la población también se ve facilitado por el clima. En África, pues, está controlado por sequías que no ocurren en Colombia. De hecho, las condiciones en su hogar sudamericano parecen tan ideales para los hipopótamos que incluso parecen madurar antes. Los científicos que estudian el impacto ambiental de los hipopótamos creen que su presencia podría afectar el ecosistema local de varias maneras, desde el desplazamiento de especies nativas que ya están en peligro de extinción, como el manatí, hasta la alteración de la composición química de las vías fluviales, lo que podría poner en peligro la pesca, debido a que los hipopótamos se están extendiendo por la cuenca hidrográfica más grande de Colombia, de la que se ganan la vida miles de personas. ¿Y sabes cuántos kilómetros esa especie se ha extendido? Ha habido avistamientos de hipopótamos hasta 370 kilómetros de la hacienda Nápoles. Toda una locura. Los hipopótamos provienen de los ríos de la sabana africana y los principales ríos de África Central, ya que es un mamífero semiacuático que suele habitar lagos, ríos y pantanos, lo suficientemente profundos para poder sumergir todo su cuerpo. En Colombia habitan en el río Magdalena, desde Puerto Triunfo hasta el pueblo Magangué, y otra parte sigue en la hacienda Nápoles. Aunque estos gigantescos animales pueden llegar a pesar hasta 3.200 kilos, se alimentan básicamente de pasto. Para mantener su peso consumen cerca de 40 kilos por día y cuidan de su gran figura con un estilo de vida sedentaria. Pasan la mayor parte del tiempo descansando en el agua para refrescarse y digerir la comida. ¿Sabías que no mastican el alimento? Simplemente lo engullen. También que consumen poca cantidad de materia vegetal en comparación al gran tamaño corporal que presentan, entre el 1% y el 1,5% de su propio peso, y prefieren los pastos cortos para alimentarse. Además, su aparato digestivo no está adaptado para consumir carne. Se podría decir algo así como veganos. ¿Cómo se reproducen? Como todos los mamíferos, los hipopótamos se reproducen sexualmente y de manera vivípara, o sea, después de la fecundación, con un periodo gestacional de 8 meses, y tienen una cría cada 2 años. Las peleas entre machos por el derecho a la hembra son comunes y violentas. ¿Puedes creerlo? Bueno, aquí les va un dato curioso. El apareamiento de esta especie ocurre dentro del agua. La hembra permanece sumergida y el macho se sube encima de ella. Comenzando el acto sexual, la cópula, es decir, la unión sexual, dura unos 15 minutos y tras ella se forma un embrión, muy rara vez 2, dentro de la hembra, la cual tiene una sola cría o a veces gemelos que pueden nacer fuera o dentro del agua. ¿Cómo hizo Pablo Escobar para traer los hipopótamos a Colombia? El extinto narcotraficante colombiano Pablo Escobar importó ilegalmente en 1981 de un zoológico de Estados Unidos 4 hipopótamos, 3 hembras y un macho, para que formaran parte de la colección de animales exóticos de su hacienda Nápoles. Una vez cayó su imperio de excentricidades, estos pasaron a ser responsabilidad de autoridades regionales y fueron relocalizados en zoológicos colombianos. No tuvo ninguna clase de permisos. Quienes trabajaban para Escobar se contactaron con un zoocriadero de Dallas, Texas, que se especializaba en cazar animales en su hábitat natural y trasladarlos a Estados Unidos. Según detallan, Escobar pagó $2 millones en efectivo por los primeros ejemplares. En pocas palabras, el tráfico ilegal de animales, y es algo muy malo para ellos porque tiende a desestabilizar las poblaciones de fauna silvestre, debido a que prevalece la extracción de ejemplares jóvenes. Por lo general, se cree que el único responsable del comercio ilegal de fauna silvestre es el traficante, pero desde los cazadores hasta el público consumidor participan de hechos ilícitos por falta de conciencia, información o de una conducta más solidaria o ética. ¿Qué impacto ha tenido en el ecosistema de la región la presencia y reproducción sin control de esta especie invasora? Cuando hablamos de amenaza que representan los hipopótamos para nosotros los seres humanos, creemos que los hipopótamos son una especie bonita, grande y para muchos carismáticos. Pero cuando observamos su especie más a fondo nos damos cuenta que presentan un riesgo grande para todos nosotros. Sabemos que el hipopótamo se alimenta de plantas y como todos pues defecan. Lo que pasa es que su sistema digestivo está produciendo unas heces,
Lo particular, a diferencia de las otras especies de animales, es que estas heces tienen un contenido distinto de bacterias y de contenido de residuo, que está modificando las condiciones del agua, por lo que esto afecta a otras especies que también habitan en el mismo entorno, debido a que no pueden vivir en estas condiciones, causando el empobrecimiento del ecosistema acuático. Entonces, poco a poco estamos enfrentando un desastre ecológico. En el año 1996 se realizó un debate sobre el paradero de los hipopótamos, en el que se hicieron foros y participaron expertos surafricanos, y se llegó a la conclusión que tocaba sacrificarlos, porque no existe ninguna otra posibilidad, ya que los hipopótamos no pueden ser extraídos del ecosistema porque no hay nadie que los reciba, ya que los zoológicos no están dispuestos y no cumplen con las condiciones, porque no cuentan con el espacio para tenerlos. Tampoco se pueden llevar a África porque es totalmente inviable por su gran tamaño y peso. La reproducción sin control de los hipopótamos ha llevado a que personas de las comunidades cercanas vivan con temor a que cuando menos se lo esperen les aparezca uno de frente. Por ejemplo, en Puerto Triunfo, donde un hipopótamo atacó a un campesino de la zona. Federico Benítez acompañó a este bloque de búsqueda de hipopótamos, una de las especies más peligrosas del mundo, y los encontró plácidos y a sus anchas y por todas partes. Son animales muy cautelosos, te los encontrás en unos arroyos extremadamente pequeños donde jamás creerías que había un hipopótamo, y puedes estar media hora al lado y cuando menos pensás el animal se cansó de estar ahí, sale y te hace correr mucho. Lo que cuenta Carlos López, un experimentado veterinario sobre los hipopótamos, es lo que le sucedió en el mes de mayo a Luis Enrique Díaz, un campesino de Puerto Triunfo, Antioquia. Sus piernas no le alcanzaron para huir de uno de los animales más peligrosos que hoy habita en Colombia, según David Echeverry, una autoridad ambiental. Es un animal salvaje, es el más peligroso de los más peligrosos que hay en el continente africano. Lo tenemos acá, al lado de un parque, al lado de una comunidad del corregimiento de Doradal. La embestida del animal le ocasionó heridas a Luis Enrique en el tórax, en un pulmón y en una de sus piernas. Que sobre todo reconozcan al hipopótamo como una especie con un potencial peligroso inmenso y que puede, digamos, generar la muerte de una persona con una simple embestida. Me salió ese animal y me pegó en el ojo y siempre me retrocedió de para atrás y yo alcancé a correr un poquito, pero me trompecé y ya el animal me atacó. Y yo creo, pues, y debe más que si tenía cría. En este continente se registran más o menos unas 300 muertes anuales a causa de hipopótamos. Ya el mundo entero conoce, gracias a las extravagancias de Pablo Escobar, que llegaron varios hipopótamos al país, pero pocos saben hasta dónde ha llegado semejante problema por traer una especie invasora. Esta es una escena que pone los nervios de punta. Ocurrió en el río Magdalena cuando unos turistas navegaban en una canoa y se encontraron con un hipopótamo. ¡Ay, Diego! ¡Apúrale! ¡Ay, Diego! ¡Apúrale! ¡Apúrale! Al verlos, el paquidermo se molestó y les advierte con sus movimientos que deben alejarse, por lo que las personas que viajaban en la pequeña embarcación entraron en pánico y pidieron al conductor alejarse del lugar. Para José Luis Rodríguez, un experimentado pescador de Puerto Boyacá, hay que tener precaución en caso de cruzarse con uno de estos animales. Y hoy es común verlos andar por el Doradal, un pequeño pueblo en las cercanías del lugar. Y esta hermosa especie se encuentra aquí en el pueblo. Es divino poder ver un animal del África, de los más asesinos en ese territorio. Una noche, María Jaramilla encontró a un hipopótamo en el patio de su propia casa. Fue la impresión demasiado, mucha, fue mucho susto. Hacia todos, porque todos nos dio miedo, inclusive la niña también se quedó pues en pánico. La niña que yo tengo pues acá, María José, ella cuando lo vio dijo, abuela, ¿qué hacemos, abuelita? Entonces yo le dije, nada, amor, encerrémonos, porque ¿qué más vamos a hacer? Encerrarnos. También los maestros del pueblo tienen miedo. Pues nos preocupa mucho porque la inseguridad, que la escuela no tiene protección. A este paso habrá más hipopótamos en Colombia que en África. Esperemos que no suceda.
El Estado ha tenido una actitud negligente durante estos 40 años y la acción que ha tomado es incluirlos como una especie invasora. Es preocupante el tiempo que vaya a pasar mientras se construye un plan de manejo adecuado, lo cual generaría un crecimiento adicional, ya que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del tiempo, aguantando el peso de la responsabilidad ante la cual han sido claramente inferiores. Ahora el debate es matar a hipopótamos porque el Ministerio nunca hizo nada. La reubicación podría haberse realizado hace 30 años, cuando solo había 4 hipopótamos. Y en cuanto a la castración, también podría haber sido eficaz si los funcionarios hubieran proporcionado recursos suficientes para el programa desde el principio. La peor decisión es la que han tomado durante décadas, y es no hacer nada. Y la responsabilidad total reposa en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La responsabilidad frente al control de una especie invasora como el hipopótamo y el método que utilizarán para ese control, ya sea la captura y el confinamiento en una reserva o en un zoológico, la esterilización, el control total o la traslocación de los 133 animales a su lugar de origen, es responsabilidad del órgano rector de la política ambiental en este país, con el apoyo de las corporaciones autónomas, regionales y la investigación para la toma de decisiones de los institutos de investigación. Es importante aclarar, si el ministerio no hace la tarea junto con los institutos, las corporaciones no pueden hacer nada. La toma de decisiones por parte del órgano rector de política ambiental en Colombia. Y sí, es cierto, erradicar una especie invasora no es fácil, haciendo indigentes esfuerzos, pero sin hacerlos es imposible. El Ministerio de Ambiente, cada vez más apagado en su gestión político y macondiano, temeroso de ponerle el pecho a lo que verdaderamente importa. El día que el Estado sea demandado por los daños o muertes que generan los hipopótamos, ese día se tomarán decisiones de fondo. ¿Cuántas vidas se deben sacrificar para actuar? ¿Como fue un campesino o un pescador colombiano el que perdió la vida no vale nada? Ya se convirtió en un problema de orden nacional y debe ser ejecutado desde el punto de vista del Ministerio de Ambiente. Y deben salir lo más pronto posible las decisiones que se deben tomar sobre el manejo de esta especie. No se puede esperar más. Ya es momento de empezar a tomar acciones por todas las consecuencias antes mencionadas, agresiones y amenazas al ecosistema. El deber de las autoridades ambientales es pensar en formas de control. Por ejemplo, retirar los animales de un área porque los animales son un problema. Entonces, para retirar los animales de un área hay que capturarlos, y estas capturas significan unos esfuerzos logísticos importantes, sobre todo si hablamos de los ejemplares adultos que pesan 2 toneladas o más. Eso sumado a la agresividad del animal, sumado a las difíciles condiciones de las áreas donde están. Entonces, claro, es un procedimiento riesgoso, delicado y costoso. Lo que pasa es que no se quiere meter la mano al bolsillo. La castración química o física se puede hacer, pero también implica inmovilizar al animal para el caso de la castración física. Para el caso de la castración química, consiste en inyectarle algún tipo de químico o sustancia que genera un proceso de emisión hormonal, pero entonces esto también implica poder seguir al animal, pero cuando estas medidas no surten un efecto importante. Entonces viene una propuesta que, aunque muchos puedan considerar inadecuada, es una propuesta que está aceptada a nivel mundial desde el punto de vista técnico-científico y se denomina control poblacional por medio de cacería, que implica que te retiren individuos de la población por la eliminación de estos individuos, que se aplica solo a individuos que son problemas, agresivos y que están generando impactos importantes a nivel ambiental y social. Esto no es una matanza, esto es una práctica que requiere unos permisos, que requiere un ejercicio ético y profesional desde el punto de vista del animal al que se vaya a sacrificar. De todas las medidas es la mejor opción por su efectividad en términos de control poblacional. Se sabe que la opinión está dividida, pues algunas personas quieren convivir con la especie y se oponen a la medida del control poblacional. Seguido de esto se han planteado unas alternativas, pero las preguntas que hay detrás de todo esto es cuánto cuestan estas medidas, cuánto costaría en términos de tiempo controlar a los hipopótamos si se va a traspasar a un área diferente, cuánto costaría la castración química, cuánto costaría la castración física y, lo más importante de todo eso, ¿quién va a pagar todos estos costos? Por otro lado, a medida que estén llevando a cabo estas actividades o estén ejecutando estas, muchos animales que ya están sueltos por las afueras de la hacienda Nápoles, mientras se le apliquen ese tipo de medidas, pues los animales van a seguir deambulando por los ecosistemas y van a seguir afectando a las especies de flora y fauna. Y si no hay un control poblacional, la población va a seguir creciendo y esto implica que los hipopótamos sigan afectando a los ecosistemas y especies nativas de flora y fauna,
pero sobre todo más animales cerca de las comunidades humanas, lo que implica que agresiones como estas se conviertan en eventos más seguidos. Bueno, y eso ha sido todo. Muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado y que lo compartan mucho. Chao, chao.